Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla el ingeniero John Marcos. Con este nuevo video vamos a ver un nuevo tema que se llama los diccionarios en Python. Los diccionarios se utilizan para almacenar valores de datos en pares. Clave, valor. Un diccionario es una colección ordenada, modificable y que no admiten duplicados. A partir de la versión 3.7 de Python, los diccionarios están ordenados. En Python 3.6 y versiones anteriores no están ordenados. Los diccionarios se escriben entre llaves y tienen claves y valores. ¿Ustedes cómo saben qué versión de Python tienen? Escriben la palabra cmd, ingresan al símbolo de sistema y escriben la palabra Python. En mi caso, en mi computador, yo tengo la versión 3.8.2. Quiere decir que sí me permite hacer esto que está aquí. Como aquí dice que un diccionario se escribe entre llaves, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Voy a crear una variable que se llama carro y entre llaves vamos a empezar a hacer nuestro diccionario. Aquí dice que para almacenar valores de datos en pares, clave y valor. Entonces, abro comillas, marca. Marca es la clave. Me está diciendo 2 puntos. Y como voy a escribir un valor que es de tipo string, escribo que entre comillas. Si voy a escribir más información, lo separo por coma. Abro comillas. Modelo es la clave. 2 puntos. Abro comillas. Como voy a escribir un valor que es string, va entre comillas, coma. Año es la clave, 2 puntos y su valor. Como es un número entero, no va entre comillas. Si ustedes se fijan aquí, toda esta información está de forma horizontal, pero imagínense ustedes que va más información. Entonces esto, mire, esto es lo que sucede. Abarcaría casi o pasaría el ancho del monitor que ustedes tienen. Entonces, por eso todo este tipo de informaciones, cuando ustedes vean esto así, se suele escribir hacia abajo, o sea, de forma vertical. Y así el código es más entendible. Si en tal caso ustedes quisieran ampliar este diccionario, le escribirán aquí coma y entre comillas la clave, 2 puntos y el valor. Pero como mi ejemplo tiene estos 3 datos, hasta ahí lo dejo para la explicación. Entonces ya aprendimos a crear un diccionario que va entre llaves, pero tienen claves y valores. No se vayan a confundir con los conjuntos, ¿no? Los conjuntos eran así. Esto es un conjunto. Esto es un conjunto. Pero ahora estamos viendo en el tema de diccionarios. No se vayan a confundir sobre eso. Bueno, si yo quisiera acceder a una clave de este diccionario, ¿cómo sería eso? Entonces, escribo el objeto que tiene la información del diccionario y entre corchetes le paso la clave, entre comillas, de este diccionario. Si yo quiero, lo imprimo aquí de una vez. Y efectivamente él me saca la clave, perdón, me saca el valor de esta clave que es marca. Entonces de esta manera accedo al valor de esta clave.
Pero yo como sé que esto que está aquí es un diccionario. Entonces recuerden, type, el nombre del objeto. Como estoy trabajando en el editor, lo voy a imprimir. Y efectivamente el intérprete de Python, el IDLE, me dice que es de la clase D. Entonces diccionario se abrevia con la palabra que D, el constructor D. Esto es un diccionario. Entonces, aquí ya sabemos que este objeto es un diccionario. Pero ¿cómo sabemos todos los métodos que tienen los diccionarios? Entonces, podemos desde el editor imprimir este objeto. Miren. Aquí están todas las clases y todos los métodos que utilizan ¿qué? Los diccionarios. Entonces yo aquí se los tengo. Yo aquí los tengo. Los voy a copiar y los voy a pegar acá. Entonces, jóvenes, todos estos son los métodos que utilizan los diccionarios con su breve descripción. Y vamos a ver cada uno de estos métodos para ver qué es lo que hacen los diccionarios. Porque recuerden, este es un tema muy importante, al igual que los demás, para desarrollar nuestras futuras aplicaciones. Yo lo hice desde el directorio, mire. Estos métodos no es necesario aprendérselos. Si ustedes quieren saber esta información, recuerden que en el IDE del Python lo pueden hacer. Escriben dir y el nombre del constructor, o sea, cómo se escribe esa palabra. Diccionario, abreviado. Y efectivamente me vuelve a botar toda esta información, todas sus clases y todos sus métodos, que estos son los que yo les copié aquí. Ahí se los dejo un rato para que los analicen. Todos los métodos con su breve descripción. Entonces empecemos a utilizar esos métodos. Hace rato ingresamos al objeto carro y queríamos averiguar el valor de esta clave. Entonces, para que sea más entendible, toda esta información yo la voy a almacenar en la variable X. Y ahora voy a imprimir la variable. Miren. Y efectivamente me saca la clave, perdón, me saca el valor de esta clave marca. Me sacó el valor for de esta clave. Voy a comentar esto. Bueno, lo voy a dejar ahí para que ustedes vean cómo se utiliza el método get. Este método get, que me dice que él retorna el valor de una clave específica. Entonces, ¿cómo se hace eso? Carro, el objeto, el método, entre paréntesis, y le paso la clave, miren. Y le coloco y es igual a esto. Y voy a imprimir y para que ustedes vean lo que hace utilizando el método y lo que hace ingresando a... Aquí hubo un error porque dejé espacio. Mire, efectivamente, con el primer ejemplo for y este es utilizando el método get. Entonces, por eso es muy importante utilizar los métodos porque se nos facilita más el desarrollo de nuestras aplicaciones. Listo. Ya miramos el método que retorna el valor de una llave especificada. Entonces, el valor
de esta clave es for y ese fue el valor que nos devolvió. Segundo método, case. Entonces, carro.case. Recuerden, yo puedo imprimir esto de una vez desde aquí, ¿no? Es lo mismo. Diccionario, case. Parece que hay una palabra que está mal escrita. Esta palabra está mal escrita. Es case, con S. Se corrige y listo. Aquí están. Todas las que, las claves. Marca, modelo y año. Efectivamente me volvió todas las claves. Segundo método. Values. Entonces, objeto carro, el que tiene el diccionario, ¿no? El método, entre paréntesis. Y lo imprimo. Pero si quieren que el código se vea más entendible, pueden almacenar toda esa información en una variable y le imprimen. Es lo mismo. Es lo mismo, hace lo mismo. Entonces, él me devuelve ¿qué? Todos los valores. Ford, Mustang y 1960. Pero observen que él me devuelve todos esos valores dentro de una ¿qué? Lista. No se vayan a olvidar de eso. Lo que él devuelve cada método, ¿no? Bueno, comentemos esto. Ahora el método items. X es igual al objeto punto items. Hay que escribir bien esos métodos, ¿no? Items con S. Y entre paréntesis. Él tiene que devolverme toda esta información. Las claves y los valores. Efectivamente me devuelve todas las claves y los valores, pero dentro de una tupla que está dentro de una ¿qué? Una lista. ¿Por qué sé que es una tupla? Porque está entre paréntesis. ¿Y por qué sé que es una lista? Porque está entre ¿qué? Corchetes. Entonces, ese método items devuelve las claves y los valores dentro de una tupla que están dentro de ¿qué? Una lista. Bueno, comentemos esto. Ahora miremos otro método que es el update. Dice, actualiza el diccionario con los pares de clave y valor. Entonces, primero hagámoslo sin el método. Entonces, miren, carro, la clave año, yo la voy a actualizar por el año 2000. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo imprima esta variable, esta clave año ya no va a tener con 1960, sino el año 2000. Y efectivamente, él me actualizó, miren, ese valor. Voy a comentar esto. Y ahora hagámoslo con su método update. Entonces, llamo al objeto, el método, corroboro que esté bien escrito, update, entre paréntesis porque es un método, pero como voy a actualizar algo que es un diccionario, entonces tengo que escribirlo entre llaves.
entre comillas, la clave, 2 puntos y el valor. Como es un dato numérico, no va a qué, entre comillas. Y imprimo el objeto carro. Entonces, efectivamente, la clave año me la actualizó aquí al año 2000, utilizando su método. Aquí es utilizando su método y en esta forma, sin utilizar ¿qué? El método de los diccionarios. Bueno, nosotros también podemos hacer una validación utilizando los condicionales, el is, pero como este tema no lo hemos visto, solamente voy a hacer una breve explicación para que ustedes sepan que también podemos hacer una comprobación si una clave está dentro del diccionario. ¿Cómo se hace eso? Con is. Por ejemplo, is modelo dentro de quién? De carro. 2 puntos. Si esto es cierto, que imprima que sí, modelo existe dentro de quién? De carro. Si esta validación es cierta, me va a imprimir esto. Si no es cierta, no lo va a imprimir. Efectivamente sí le imprime porque esta clave modelo si existe dentro de quién? Del diccionario. Si nosotros fuéramos escrito aquí, por ejemplo, que llantas, él no nos saca ningún mensaje porque llantas no está dentro de qué? Del diccionario, jóvenes. Bueno, nosotros también podemos recorrer toda esta información. Toda esta información también la podemos recorrer con los famosos bucles, que es un tema que tampoco hemos visto. Pero para que ustedes sepan que lo podemos recorrer, entonces, for x in carro, 2 puntos. Imprimo ¿qué? La x, o sea, esta x es el iterable que me va a permitir recorrer toda esta información, y la imprimo. Y efectivamente, él me recorre todos los que las claves de este diccionario. Si nosotros queremos utilizar sus métodos, entonces aquí le escribo punto values, por ejemplo. ¿Entre qué? Paréntesis. Y efectivamente me saca aquí todos los valores que tienen estas claves. Si quiero imprimir o recorrer todas sus claves, mire, con este método case, le digo for x in carro.case con x, con s. Y efectivamente me saca aquí las claves de ese diccionario. Si quiero imprimir o recorrer tanto sus claves como sus valores, llamo al método que items. Aquí está, items. Pero como esto va a imprimir, o sea, recorrer las claves y los valores, tengo que crear aquí que otro, o sea, otra variable que le puedo llamar objeto o le puedo llamar acá llaves, valores. Y como tengo aquí, perdón, 2 objetos, entonces tengo que imprimir esos 2 ¿qué? Objetos. Vamos a ver si es cierto. Y efectivamente él me saca aquí
las claves y me saca ¿qué? Los valores. De esta forma es que utilizamos estos bucles para recorrer estos objetos que son iterables. Bueno, también les quiero informar que nosotros podemos crear diccionarios anidados. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Por ejemplo, voy a crear un diccionario que se llama Mi Familia. Y dentro de ese objeto voy a crear otros diccionarios. Entonces miren, Mi Familia tiene este diccionario. Pero dentro de ese diccionario voy a crear otros diccionarios anidados. Entonces, como son otros diccionarios anidados, se colocan entre comillas y empiezo a crear ¿qué? Los diccionarios que van anidados. Entonces, este es un diccionario anidado. Si voy a escribir otro diccionario, coma, entre comillas, cierro comillas, dos puntos, abro corchete y cierro corchete. Este es otro diccionario, coma, abro comilla, cierro comilla, dos puntos, abro corchete. Entonces, observen ustedes que aquí creé diccionarios que anidados. Todos estos son diccionarios que están dentro de qué? De este diccionario. Y nosotros podemos llenar información dentro de estos diccionarios. ¿Cómo se hace eso? De la misma forma que hicimos anteriormente. La clave, dos puntos, y el nombre o el valor de esta clave, como son cadenas de caracteres, van que entre comillas. Si voy a escribir más información, entonces clave, dos puntos y el valor. Como es un dato numérico, no va que entre comillas. Si quisiera escribir más información, recuerden, separado por qué, por coma. Este diccionario está dentro de este diccionario general, pero como voy a escribir más, voy a meter más diccionario, lo separo por coma al final de esta llave. Ahora voy a llenar este diccionario, este. Entonces lo mismo. Clave, dos puntos, el valor, coma, dos puntos, la edad. Hasta aquí termina este segundo diccionario. Coma para separarlo del tercer diccionario. Entonces, de nuevo, clave, dos puntos, el valor. Clave, dos puntos, el valor. Entonces, observen ustedes que acabamos de crear diccionarios que anidados. Dentro de un diccionario colocamos 3 diccionarios más. De esa forma se crean los diccionarios que anidados. Bueno, de esta forma terminamos la temática de diccionarios, que es un tema muy importante para hacer aplicaciones más adelante con los otros temas que vamos a mirar.
Entonces, aquí les dejo sus métodos para que ustedes los analicen, los practiquen, que nos faltaron unos de ver, pero aquí están, aquí se los dejo. Bueno, jóvenes, que estén bien. Hasta luego.